Hola amigos y amigas, como pueden ver encima de la mesa tengo unas pantuflas a crochet, que son las pantuflas que les venía compartiendo en la pestaña de la comunidad y en mis otras redes sociales durante estos días pasados. Por tanto, hoy les voy a compartir el paso a paso de cómo he tejido estas sencillas pantuflas. En el paso a paso les explico y les doy dos opciones para tejer las pantuflas. Bien las podrán tejer en alto, como en mi caso, tipo botita, para los días más fríos y lluviosos del año, o bien las pueden dejar cortas para los días de entretiempo. Así que les animo a que vean el paso a paso con todas las instrucciones para poder adaptar estas sencillas pantuflas a su gusto y necesidad. Sin más, les voy a dejar con las indicaciones sobre las medidas y talla de las pantuflas, así como del material que necesitamos para realizar las mismas. Como ven, yo he usado el color gris como el color principal de la pantufla y después, para darle un toque, he empleado estos dos colores, que es el color salmón y el color lila. Ustedes pueden tejerla de un solo color o, si prefieren, pueden tejer en 3-4 colores, es decir, una fila en cada color. Entonces, los materiales que vamos a necesitar para tejer estas pantuflas, yo he utilizado lana, que es una lana acrílica y tiene un grosor para tejerlo con la aguja 3,5. Los tres colores de lana tienen el mismo grosor. También necesitaremos unos ganchos, aguja lanera, tijeras y una cinta métrica. Tanto el largo de la pantufla como el ancho en esta parte del pie la tenemos que adaptar a la medida que nosotros necesitemos. Entonces, para sacar la medida y saber exactamente cuántas vueltas tenemos que tejer desde el dedo hasta el talón, simplemente medimos desde el dedo a la persona, ya sea a través de otra pantufla o un calcetín, o si tenemos la persona al lado le sacamos las medidas. Medimos desde la punta hasta el talón, justo donde empieza el talón. En mi caso, como ven, la última vuelta se me quedó de puntos bajos en 14 centímetros. 14 centímetros serían 5,5 pulgadas. Una vez llegados a esta última vuelta, antes de hacer el talón, lo mismo tendremos que medirnos. En mi caso, como ven, son 9 centímetros lo que le he dado al talón. 9 centímetros que en pulgadas son 3,5 pulgadas. Y por último, el largo que queramos darle. Yo en total, con la terminación en punto cangrejo, tengo 6 centímetros de largo. En cuanto al ancho de la pantufla, ahora cuando empecemos a tejer les voy a indicar cuáles son las vueltas iniciales que tendremos que tejer independientemente de la medida de la pantufla, y del ancho lo mismo, nos tenemos que medir para ver qué ancho queremos darle a la pantufla. En este caso son 11 centímetros de ancho. Con estas medidas que les acabo de dar, esta pantufla sería para una talla 38, que es la talla que yo suelo usar normalmente en zapato. Esta sería la introducción y ahora vamos a comenzar con el paso a paso. Vale, vamos a empezar a tejer y la primera vuelta tiene que ser este círculo que tenemos en la punta del pie, en el dedo. Entonces vamos a hacer un anillo mágico y ahora dentro de este anillo mágico, dentro del círculo, tenemos que tejer 16 puntos altos. Para ello vamos a subir con 3 cadenetas. Estas 3 cadenetas no van a contar como punto alto. Entonces, sin contar estas 3 cadenetas, tenemos que ir haciendo puntos altos hasta tener un total de 16. Una vez que tenemos los 16 puntos altos, vamos a cerrar el círculo y vamos a finalizar con un punto deslizado, un punto raso en el primer punto alto que hicimos, no en la tercera cadeneta de subida, sino en el primer punto alto. Hacemos un punto deslizado. Subimos nuevamente con 3 cadenetas y vamos a tejer la segunda vuelta. En la segunda vuelta tendremos que hacer un aumento, un punto alto individual, un aumento, un punto alto individual. Entonces, tenemos las 3 cadenetas que no nos van a contar como punto alto, tomamos lazada y en este primer punto insertamos y tejemos un primer punto alto, volvemos a tomar lazada y en el mismo sitio tejemos un segundo punto alto. De esta manera se nos ha formado el aumento. Tomamos lazada, en el siguiente punto de la vuelta anterior hacemos un punto alto individual. En el siguiente punto nos toca tejer 2 puntos altos para formar el aumento.
En el siguiente punto, en la vuelta anterior, volvemos a hacer un punto alto individual, en el siguiente un aumento y así vamos repitiendo y tejiendo hasta finalizar esta segunda vuelta. En total, para esta segunda vuelta tendremos que tener 24 puntos altos. Entonces, como aquí estas 3 cadenetas no nos van a contar como punto de subida, tomamos lazada y donde están las 3 cadenetas vamos a tejer un punto alto individual. Por tanto, nos van a sumar 24 más 1, 25 puntos. Y ahora sí, vamos a cerrar con un punto raso en el primer punto de la vuelta anterior. Vamos a subir con 3 cadenetas y vamos a tejer la tercera vuelta. Tomamos lazada, en el primer punto que tenemos vamos a tejer un aumento, es decir, 2 puntos altos en el mismo sitio. En el siguiente punto tejemos un punto individual y en el siguiente punto, la vuelta anterior, otro punto alto individual. Es decir, que vamos a tejer un aumento, 2 puntos altos individuales. Ahora nos tocaría nuevamente el aumento. Aumento y los 2 siguientes puntos individuales. Así tenemos que repetir toda esta vuelta. Llegados al final de esta vuelta, hemos tejido el aumento, los 2 puntos altos individuales. En total tenemos que tener 32 puntos altos y aquí, como ven, nos queda el punto que hicimos de la vuelta anterior, que eran 24 más 1. El punto S, el más 1 que tenemos aquí, que sería el número 25, es el que nos queda. Entonces, en esta vuelta tenemos 32 puntos hasta aquí y ahora vamos a tejer este punto individual que nos suman 32 más 1, 33 puntos. Volvemos a cerrar la vuelta en el primer punto alto que hicimos. Con estas 3 vueltas que tenemos tejidas, si doblamos así la labor, en el caso de que tejamos una talla pequeña, 34, 35, incluso 36, nos tiene que llegar con estas 3 vueltas. También depende del material que estén utilizando, si la lana es más gruesa o más fina que la que estoy usando yo en este caso. Entonces, para asegurarse que le queda bien, simplemente tendrían que probar esta parte y a ver si le cubre los dedos o no le cubre. En mi caso, al ser una talla 38, tengo que hacer una vuelta más, que sería una cuarta vuelta. Si su pantufla es para una talla más grande, tendrían que tejer una quinta vuelta, es decir, 2 vueltas más. De estas vueltas que hagamos ahora, depende también el ancho de la pantufla, ya que a partir de la siguiente vuelta vamos a mantener el mismo número de puntos. Entonces, vamos a tejer la cuarta vuelta y para ello volvemos a subir con 3 cadenetas y para la cuarta vuelta tendríamos que hacer un aumento, 3 puntos altos individuales. Para la quinta vuelta, un aumento, 4 puntos altos individuales. Así toda la vuelta. Entonces vamos a hacer en este primer punto, vamos a tejer el aumento. El siguiente punto es punto alto individual, el siguiente punto es el segundo punto alto individual y el siguiente punto de la vuelta anterior es el tercer punto alto individual. Esta es la secuencia, un aumento, 3 puntos altos individuales. Así vamos a continuar hasta llegar al final de esta cuarta vuelta, que en mi caso es la última vuelta para formar la punta de la pantufla. Hemos llegado al final de esta cuarta vuelta y al igual que en las otras vueltas, como ven, nos quedan un punto y ahora nos toca este punto que tendremos que tejerlo. En total, la cantidad de puntos que tenemos que tener en esta cuarta vuelta serían 40 más el punto este que acabamos de tejer, un total de 41 puntos altos. Cerramos la vuelta con el punto raso, el punto deslizado en el primer punto que hicimos. Y con esta vuelta yo ya tengo la parte del dedo y el ancho que necesito para la pantufla. Entonces, una vez que tenemos esta parte tejida, vamos a empezar ahora con esta parte del dibujo. Subimos con una cadeneta y en este mismo punto vamos a tejer un punto bajo. Insertamos, sacamos, tenemos 2 lazadas en el gancho, tomamos hebra y pasamos por los 2. Ya tenemos el primer punto bajo. Aunque se diferencia perfectamente donde hemos empezado esta vuelta, si prefieren pueden poner aquí un marcador en la cadeneta que hicimos, ponemos un marcador y así se nos marca la vuelta y sabremos dónde cerrar correctamente. En el siguiente punto volvemos a hacer un punto bajo. He terminado la vuelta
quito el marcador, nos vamos al primer punto bajo, insertamos, sacamos y sacamos. Con esto ya tenemos cerrada la vuelta de puntos bajos. Esta sería la vuelta número 5 en mi caso. Para la vuelta número 6 volvemos a tejer una cadeneta de subida y en el mismo sitio insertamos y tejemos el primer punto bajo. Y a partir de aquí, en cada punto bajo de la vuelta anterior, vamos a tejer un punto bajo. Llegados al final de esta vuelta número 6, ahora vamos a incorporar el otro color. En mi caso es el color salmón. Entonces, antes de cerrar esta vuelta, vamos a insertar este hilo en el primer punto, así. Vamos a anudar. Ahora vamos a coger los dos colores, tenemos que coger los dos colores. Vamos con el color gris, tenemos que cerrar esta vuelta y el otro color lo tenemos que incorporar para empezar a tejer la siguiente vuelta. El color gris vamos a cerrar la vuelta, pero lo vamos a mantener, es decir, no lo vamos a cortar ya que luego tenemos que seguir tejiendo con el gris. Entonces, donde acabamos de hacer el nudo, en este primer punto simplemente insertamos, sacamos las dos hebras a la vez, tanto la gris como la de color. Sacamos y sacamos. En la aguja tenemos estos dos puntos. Como nosotros vamos a trabajar con el color salmón, lo que tenemos que hacer es sacar el color salmón por esta hebra gris. Entonces vamos a sacar así de esta manera. Sacamos el salmón, se nos queda en la aguja y la hebra gris podemos ahora tirar del hilo y como ven se queda aquí atrás bien anudada. No se ha soltado el lazo, la vuelta queda cerrada y tenemos en la aguja el otro hilo de otro color para seguir tejiendo. Lo vamos a subir con una cadeneta y dentro de este mismo punto tenemos que tejer un punto bajo. Entonces tejemos un primer punto bajo. En el siguiente punto tenemos que hacer un medio punto. Tomamos lazada, insertamos en el siguiente punto, sacamos, tenemos 3 puntos, 3 hebras en el gancho, tomamos lazada y sacamos por las 3. En el siguiente punto tomamos lazada y vamos a tejer un punto alto. En el siguiente punto volvemos a tejer un punto alto. Punto bajo, medio punto y punto alto. Este punto en medio lo contamos como el centro. Y ahora tenemos que volver a tejer un punto alto normal. En el siguiente punto tejemos el medio punto. Y en el punto que sigue nos toca tejer el punto bajo. Así, de esta manera. En total tenemos 7 puntos tejidos. De igual manera que empezamos, tenemos que finalizar con los puntos. Ahora vamos a hacer 2 cadenetas de separación y nos tenemos que saltar 2 puntos, 1 y 2. En el tercer punto repetimos, hacemos el punto bajo, en el siguiente hacemos el medio punto, 3 puntos en el gancho, pasamos por los 3, en el siguiente el punto alto, tomamos lazada y en el siguiente el punto alto que es el centro. Yo le digo que es el centro porque nos marca la división de esta primera parte del punto de la que sigue ahora. Ahora nos toca punto alto, vamos tejiendo hacia atrás, tomamos lazada, insertamos en el siguiente, tenemos 3 puntos y tejemos el medio punto. Y nos queda el primer punto que comenzamos, que es el punto bajo. Esta es la secuencia que tenemos que repetir alrededor de esta fila. He llegado al final de la vuelta y como ven he tejido punto bajo, medio punto, punto alto, punto alto, punto alto, medio punto y en el último punto me tocó el punto bajo. Sin hacer las cadenetas de separación cerramos en este primer punto bajo que hicimos. Sacamos y sacamos. Vamos a subir con una cadeneta y en este mismo punto tejemos el punto bajo. La vuelta número 8 es exactamente igual que esta vuelta que acabamos de tejer, la vuelta número 7. Entonces tenemos el punto bajo, tomamos lazada, en el siguiente punto nos toca el medio punto, tomamos lazada, en el siguiente el punto alto normal, en el siguiente el segundo punto alto normal, en el siguiente el tercer punto alto normal, en el siguiente medio punto y en el siguiente punto bajo. 2 cadenetas de separación y nos vamos al siguiente punto bajo. Aquí volvemos a tejer punto bajo,
y repetimos. El punto medio alto lo vamos a tejer encima del punto medio alto de la vuelta anterior, los 3 puntos altos uno encima del de la vuelta anterior y medio punto encima de medio punto, punto bajo y nuevamente las 2 cadenetas de separación y nos vamos al siguiente punto bajo. Así tenemos que seguir en esta vuelta número 8. De esta manera nos tiene que quedar. Llegados al final de la fila hemos tejido el último punto bajo encima del punto bajo y ahora en el primer punto bajo vamos a tejer el punto deslizado. Ahora tenemos que retomar el color gris. Insertamos la aguja por esta lazada que tenemos en el gancho y por el primer punto para sacar ahora el hilo gris. Sacamos, tenemos las 2 hebras en el gancho y sacamos la gris por la salmón, ya que es con la que vamos a trabajar. Tiramos de este hilo salmón, se nos queda aquí atrás y lo vamos a dejar en suspenso. Vamos a subir con una cadeneta y, como siempre, en el mismo punto vamos a tejer un punto bajo. En el siguiente punto otro punto bajo. Así vamos a seguir tejiendo en cada uno de los puntos de la vuelta anterior un punto bajo hasta llegar al último punto bajo antes de las cadenetas. Vamos a tejer este punto, el que sigue. Tejemos punto bajo encima de punto bajo. Vale, llegados a esta parte de las cadenetas, ahora tenemos que tejer por encima y nos tenemos que venir a estos puntos bajos en color gris, los que están abajo. Entonces tomamos lazada y en cada uno de estos 2 puntos vamos a tejer un punto alto. Lazada, nos venimos 2 vueltas más abajo, insertamos en ese primer punto, sacamos y tejemos un punto alto normal. Volvemos a tomar lazada y repetimos. Hacemos un punto alto en el siguiente punto que tenemos en la parte de abajo. Sacamos, tomamos lazada, pasamos por 2 y pasamos por 2. Ya tenemos 2 puntos altos que son los puntos de las cadenetas que hicimos de separación. Y ahora seguimos tejiendo puntos bajos hasta llegar nuevamente a las cadenetas. En el primer punto bajo de la vuelta anterior tejemos un punto bajo, en el siguiente otro punto bajo y así hasta llegar a las 2 cadenetas de separación que hicimos. Llegados nuevamente a las cadenetas, tomamos lazada, sacamos por 2 y por 2. En el siguiente punto tejemos otro punto alto. Y volvemos a tener los 2 puntos altos por encima de las cadenetas. Así vamos a seguir toda esta vuelta. Cuando llegamos al final nos vamos al primer punto bajo que hicimos para cerrar la vuelta. Cerramos con un punto raso y hemos terminado esta vuelta. Aquí, si se fijan, entre esta puntada y esta no hemos hecho la separación de las 2 cadenetas para tejer estos 2 puntos altos por encima, porque esta será la parte de abajo del pie y así no nos molesta al caminar y al pisar el suelo. Vamos a continuar y vamos a tejer la segunda vuelta en color gris. Subimos con una cadeneta, en el mismo sitio tejemos el primer punto bajo, en el segundo punto bajo, en el siguiente el tercer punto bajo y así toda esta vuelta. Esta vuelta tan solo tenemos que tejer un punto bajo dentro de cada punto de la vuelta anterior. Incluso aquí encima de los puntos altos tenemos que tejer puntos bajos. Así, ya tenemos tejido los 2 puntos altos y seguimos con puntos bajos. Acabo de finalizar la vuelta con un punto deslizado en el primer punto bajo. Ahora me toca tejer en color lila. Entonces yo voy a cambiar de color, igual que hice con el color salmón. Voy a insertar el hilo por el primer punto bajo, voy a hacer un nudo para asegurar bien aquí el inicio, apretamos, volvemos a insertar la aguja por este primer punto y ahora tenemos que sacar el color lila para pasarlo por la hebra gris, que se nos quede el lila en la aguja y poder seguir tejiendo. Entonces, como el color salmón lo he dejado aquí también en suspenso por detrás, lo tengo que seguir llevando hacia arriba para después poder tejer la siguiente vuelta en punto almendra que sea el salmón. El gris lo dejamos por detrás, entonces sacamos
pasamos el salmón y el lila por este primer punto y a través de la lazada que tenemos en la aguja, que era en color gris. Ahora me quedan aquí dos lazadas. Como vamos a tejer con el lila, tenemos que sacar el lila a través del color salmón. Se van a quedar los dos en suspenso y ya tenemos la lazada en color lila para tejer. Al tejer ahora la segunda fila en punto almendra, como ven, los puntos altos nos tienen que quedar, estos dos puntos altos que por detrás están las cadenetas de separación, nos tienen que quedar a la mitad del punto almendra de la primera fila que tejimos. Entonces, para empezar a tejer correctamente tenemos que tejer solamente la mitad del punto almendra. Vamos a subir con 3 cadenetas, 1, 2 y 3, tomamos lazada y en este mismo sitio donde acabamos de hacer las 3 cadenetas vamos a tejer el punto alto. En el siguiente nos tocaría el medio punto, en el siguiente el punto bajo, que sería la mitad de este punto almendra. Tejemos 2 cadenetas de separación, nos saltamos los siguientes 2 puntos, 1 y 2, y en el siguiente tejemos punto bajo, en el siguiente el medio punto, en el siguiente el punto alto, en el siguiente el punto alto del centro y ahora volvemos a tejer punto alto, medio punto y punto bajo. En total tenemos que tener los 7 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y aquí, si se fijan, tenemos los 4, 1, 2, 3 y 4 puntos. Tejemos las 2 cadenetas de separación, tenemos 2 cadenetas, nos saltamos los siguientes 2 puntos y en el siguiente punto repetimos punto bajo, en el siguiente medio punto, en el siguiente punto alto, en el siguiente punto alto, en el siguiente punto alto, en el siguiente medio punto y en el siguiente punto bajo. 2 cadenetas de separación y repetimos. Así vamos a seguir con los 7 puntos y las 2 cadenetas de separación hasta llegar aquí. Estoy ya llegando al final, entonces he hecho las 2 cadenetas y ahora me toca saltarme los 2 puntos y en el siguiente hay que seguir la secuencia. El punto bajo, el medio punto y en el siguiente el punto alto. Insertamos y tejemos el punto alto. Para que las 3 cadenetas no nos cuenten como punto alto, al igual que en las vueltas que hemos venido tejiendo, vamos a tomar lazada y aquí mismo, de donde salen las 3 cadenetas, vamos a insertar en ese punto y tejemos punto alto. De esta manera tenemos los 3 puntos altos, 1, 2 y 3, sin contar las 3 cadenetas. Cerramos vuelta en el primer punto que hicimos. Para la segunda vuelta en color lila, en esta tenemos que repetir exactamente igual que esta primera vuelta en color lila. Entonces, de inicio hicimos 3 cadenetas, pues aquí tejemos 3 cadenetas. Tomamos lazada, en este primer punto el punto alto, que es punto alto encima de punto alto. En el siguiente era un medio punto, tejemos un medio punto. Y el siguiente es un punto bajo, pues tejemos un punto bajo. Tejemos las 2 cadenetas y repetimos. En el siguiente punto bajo tejemos punto bajo, encima del medio punto la vuelta anterior nos toca medio punto, los siguientes 3 puntos son puntos altos, el siguiente punto es medio punto y el siguiente punto es punto bajo. Nuevamente hemos llegado a las 2 cadenetas, pues tejemos 2 cadenetas y repetimos. Cuando lleguemos al final tenemos que tejer encima de cada punto que hicimos en la vuelta anterior, tejer exactamente el mismo punto. Hicimos las 2 cadenetas, teníamos punto bajo, hemos tejido punto bajo encima. El siguiente es medio punto. Tejemos medio punto encima. El siguiente es punto alto, tejemos punto alto encima. El siguiente es punto alto, tejemos punto alto. Y ahora cerramos con un punto deslizado, así de esta manera. Ahora tenemos que retomar nuevamente el color gris para tejer estas 2 vueltas de puntos bajos y encima de las cadenetas los puntos altos. Retomamos el hilo gris, vamos a sacarlo por esta lazada.
y por el primer punto. Sacamos por este primer punto donde acabamos de cerrar, sacamos el hilo gris. Tenemos los dos hilos y ahora, como vamos a tejer con el gris, tenemos que pasar el gris a través de la otra lazada. Tiramos del hilo lila. Como no lo voy a usar más este color, voy a dejar hilo solo para rematar y ya lo corto. Y para el color gris, recuerden, era una cadeneta, en el mismo punto hacemos un punto bajo y ahora seguimos tejiendo puntos bajos hasta llegar al punto de las cadenetas de separación. Hemos llegado donde tenemos las dos cadenetas de separación, tomamos lazada y nos venimos en este punto que tenemos abajo para tejer el punto alto. Tomamos lazada, en el siguiente punto otro punto alto. Y ya tenemos los dos puntos altos. Encima del siguiente punto, que es punto bajo, tejemos puntos bajos. Aquí nos toca tejer los dos puntos altos por encima de las cadenetas y para ello nos venimos dos vueltas más abajo. Vamos a seguir repitiendo la misma secuencia que hicimos más abajo. Cuando lleguemos al final, cerramos la vuelta con un punto deslizado en el primer punto bajo. Para la siguiente vuelta en color gris, volvemos a subir con una cadeneta. En el mismo sitio tejemos un punto bajo y ahora en cada punto bajo de la vuelta anterior tenemos que tejer un punto bajo. Encima de los dos puntos altos que tenemos en esta parte, también tejemos punto bajo. Entonces, esta vuelta la tenemos que tejer completamente en puntos bajos. Llegamos al final de la vuelta, tejemos el último punto y cerramos con un punto raso, un punto deslizado en el primer punto. Con esto ya hemos terminado las dos vueltas en punto gris. Así, de esta manera nos están quedando las pantuflas. Entonces, a partir de aquí es repetir lo mismo desde aquí abajo. Ahora, desde esta primera vuelta en punto salmón tendríamos que repetir la secuencia hasta la última vuelta que acabamos de tejer en punto bajo. El número total de vueltas que tienen que tejer dependerá de la medida del largo de la pantufla, desde el dedo hasta el talón. Es decir, que de aquí a aquí, en este orden, es lo que tendrán que repetir hasta llegar a la altura del talón, a esta parte, para después formar el talón. Vale, por aquí yo ya tengo terminada la parte del dibujo de la pantufla. Como les dije, volví a repetir esta fila en color salmón de punto almendra y otra fila en color gris. En total tengo 4 filas de dibujo de punto almendra. Llegados a este punto, que sería casi a la altura del talón, tenemos que confirmar si la última vuelta que acabamos de hacer, es decir, el largo desde la punta hasta esta última vuelta, nos llega justo donde tiene que empezar a formarse el talón, o por el contrario necesitamos todavía unos centímetros más de tejido para después iniciar con el talón. En mi caso, cuando hice esta primera pantufla, me lo fui probando y al terminar el dibujo, esta última fila, me faltaban unos 2 centímetros de tejido para empezar con el talón. Entonces lo que hice fue tejer 2 vueltas en punto alto, punto vareta. Hice 2 vueltas en punto vareta y después ya arranqué con el talón. Ustedes tienen que hacer lo mismo. Si la pantufla es para ustedes, se la van probando. Si con esta última vuelta que acaban de tejer les llega justo donde termina el pie por la parte delantera y por la parte de abajo donde empieza el talón, en ese caso no tienen que hacer ninguna vuelta en punto alto. Si por el contrario, igual que a mí, les falta un poco de tejido para ajustar bien la pantufla y que luego no se nos quede pequeña, entonces tienen que hacer estas 2 vueltas, o si necesitan más vueltas hacen 3 vueltas en lugar de 2. Si es menos, una vuelta. Esta parte la tienen que ajustar ustedes según el pie de la persona. Para tejer las 2 vueltas en punto alto, punto vareta, simplemente vamos a subir con 2 cadenetas, tomamos lazada y en este mismo punto vamos a tejer un punto alto. Insertamos, sacamos y vamos pasando de 2 en 2. Tomamos lazada, en el siguiente punto de la vuelta anterior volvemos a insertar y tejemos el siguiente punto alto. Así vamos a seguir tejiendo puntos altos en cada punto de la vuelta anterior. Así, de esta manera tenemos que seguir hasta llegar aquí. Hemos terminado esta vuelta de puntos altos y vamos a cerrarla con punto deslizado, punto raso en el primer punto que tejimos. Lo insertamos, sacamos y sacamos. Yo voy a tejer una vuelta más, volvemos a subir con 2 cadenetas y volvemos a repetir
En el mismo sitio tejemos el primer punto alto y a partir de ahí en cada punto alto de la vuelta anterior vamos tejiendo puntos altos. Vale, ya he llegado al final de la segunda vuelta de puntos altos y la vamos a cerrar en el primer punto alto con un punto raso. Esta parte ya la hemos terminado de tejer, por tanto vamos a hacer un último punto de seguridad y vamos a cortar el hilo, ya que ahora lo que sigue será hacer el talón, por lo que tendremos que separar el tejido en dos. Esta es la primera parte de la pantufla y ahora tenemos que empezar a tejer la parte del talón. Tenemos que colocar la pantufla muy bien, la tenemos que doblar para que esta fila que se nos marca un poco con el inicio de cada una de las vueltas nos quede en la parte baja del pie. Entonces vamos a asegurarnos que esta fila, esta rayita se nos quede en medio. Vamos a ponerlo así bien aquí en la punta, en el centro, y ahora simplemente hacemos así para que se nos planche el tejido, que se nos aplaste y se quede separado por la mitad, así, de esta manera. Una vez que tenemos el tejido doblado por la mitad, vamos a poner dos marcadores y vamos a separarlo. El primer marcador lo vamos a poner en esta esquina y el segundo en esta otra. Entonces el talón lo tendremos que tejer en esta parte de abajo, en la parte de la raya que se nos marca con las vueltas. Vamos a ir tejiendo ahora solamente de gancho a gancho. Como esta es la parte donde tenemos que tejer, vamos a enganchar el hilo en este marcador. Vamos a pasar el gancho por este punto. Este marcador lo podemos quitar ya. Vamos a hacer un nudo, apretamos bien. Este hilo lo vamos a ir perdiendo en esta primera vuelta, insertamos el gancho, sacamos lazada y vamos a subir con una cadeneta. Volvemos a tomar lazada y en este mismo punto vamos a tejer el primer punto alto. Así, de esta manera. Tomamos lazada, en el siguiente punto, el segundo punto alto. Volvemos a tomar lazada y en el punto que sigue, el siguiente punto alto, y así tenemos que ir tejiendo un punto alto en cada punto de la vuelta anterior hasta llegar al otro gancho, al otro marcador que pusimos. He llegado ya al gancho, al marcador, lo vamos a quitar y en este último punto toca tejer el último punto alto de esta primera fila que forma el talón. Vamos a subir con una cadeneta, damos la vuelta y nos regresamos tejiendo con otra vuelta, otra fila de puntos altos. Tomamos lazada y en este primer punto insertamos y tejemos el punto alto. Tomamos lazada, en el siguiente volvemos a tejer otro punto alto. Así nos regresamos con una segunda fila de puntos altos. Vale, el último punto alto lo vamos a tejer en este último punto. No nos olvidemos de este punto para que no se nos haga una disminución en el tejido, sino que nos tienen que quedar los dos lados bien rectos. Como ven, tenemos dos vueltas de puntos altos. Para esta talla, la 38, necesito tejer 4 filas de puntos altos tal cual hemos tejido estas dos, después 2 filas con disminución para formar esta parte del talón, justo aquí el pico del talón digamos, y una última fila para cerrar lo que es el talón. Entonces si ustedes están tejiendo una talla más pequeña, seguramente con estas 2 filas tienen bastante, entonces no tienen que tejer 2 filas más de puntos altos. Entonces tenemos que seguir tejiendo una cadeneta, damos la vuelta y un punto alto en el primer punto alto. Así, de esta manera tenemos que tejer 2 filas más de punto alto. Por aquí yo ya tengo las 4 filas de puntos altos en el talón. En la fila que vamos a tejer ahora ya tenemos que empezar a hacer las disminuciones. Esta curva que se nos forma para después seguir tejiendo hacia arriba la pierna. Vamos a subir con una cadeneta, damos la vuelta, tomamos lazada y en el primer punto tejemos el primer punto alto. En el segundo tejemos el segundo punto alto. Antes de seguir les comento. En esta fila, la que estamos tejiendo ahora, tenemos que hacer un total de 3 disminuciones. Cada disminución nos va a llevar 2 puntos. En total vamos a usar 6 puntos para la disminución. 6 puntos altos los vamos a disminuir para que se nos queden en 3 puntos altos. Entonces, para que las disminuciones se nos quede en el centro, que se nos queden aquí, pueden contar y restar del total de estos puntos, restar los 6 puntos y la cantidad que les sobre la dividen entre 2.
puntos. Es decir, yo tengo 24 puntos, entonces voy a tejer 9 puntos altos normales, voy a hacer las 3 disminuciones que me ocupará 6 puntos y después tejo los 9 puntos restantes. Ustedes, si prefieren hacerlo con la cantidad exacta de puntos, hacen este cálculo, y si no, a ojo, simplemente se ponen un marcador en el medio del tejido, son 6 puntos los que vamos a ocupar para las disminuciones y vienen tejiendo con el punto alto hasta donde tiene el marcador, hacemos las disminuciones y después siguen tejiendo normal. Yo llevo ya 2 puntos altos, voy a seguir el tercero. Y ahora vamos a empezar a hacer las disminuciones. Para ello, tomamos lazada, insertamos en el siguiente punto, sacamos, tomamos lazada y pasamos por estas 2 primeras hebras. El último punto no lo vamos a cerrar para formar el punto alto, lo mantenemos en el gancho. Tomamos lazada, nos vamos al siguiente punto, sacamos, tomamos lazada, pasamos solo por 2. Tenemos la tercera lazada en el gancho. Ahora tomamos lazada y vamos a pasar por estos 3 puntos para cerrarlo juntos. Y esta es una disminución. Nuevamente tomamos lazada, en el siguiente punto repetimos, sacamos, tomamos lazada y pasamos solo por 2 puntos. Volvemos a tomar lazada, en el siguiente punto insertamos, sacamos, tomamos lazada y pasamos por 2. El último se mantiene en el gancho. En total tenemos 3 puntos en el gancho. Tomamos lazada y pasamos por los 3 puntos. Nuevamente repetimos, tomamos lazada, nos vamos al siguiente punto, sacamos, pasamos solo por 2, tomamos lazada, en el siguiente punto volvemos a insertar, sacamos, tomamos lazada, pasamos por 2, tenemos 3 puntos en el gancho, tomamos lazada y pasamos por los 3 para cerrar el punto. Y con esto tenemos las 3 disminuciones. A partir de aquí y hasta el final de la fila vamos a seguir tejiendo puntos altos normales. Tejemos el último punto y ya tenemos esta fila con las disminuciones. Subimos con una cadeneta, damos la vuelta, en el primer punto tejemos el primer punto alto. Volvemos a tomar lazada, en el siguiente punto otro punto alto. Tenemos que seguir con puntos altos, en mi caso van a ser 8 puntos altos, en lugar de 9 en esta vuelta 8 puntos altos normales. En el caso de ustedes tienen que venir con puntos altos justo hasta el punto que tenemos antes de la disminución. Entonces yo voy a tejer mis 8 puntos altos. Yo aquí tengo 8 puntos altos y como ven he llegado al punto alto que nos queda antes de la disminución. Entonces en este punto tenemos que hacer disminución. Tomamos lazada, insertamos, sacamos, pasamos solamente por 2, mantenemos uno en el gancho, tomamos lazada, en el siguiente punto, insertamos, sacamos, pasamos por 2, 3 puntos en el gancho, cerramos los 3 y ya tenemos una disminución hecha. Tomamos lazada, el siguiente punto lo vamos a tejer punto alto normal, individual, sin disminución, así, simplemente un punto alto normal. Insertamos, sacamos, pasamos solo por 2, tomamos lazada, insertamos en el siguiente punto, pasamos por 2, 3 puntos en el gancho y cerramos los 3. De esta manera tenemos disminución, un punto solo y otra disminución. Tomamos lazada, en el siguiente punto tejemos punto alto normal, individual, hasta llegar al final de esta fila. Llegados al final vamos a subir con una cadeneta, damos la vuelta y vamos a tejer un punto alto individual en cada punto de la vuelta anterior. Esta vuelta ya es sin disminuciones, simplemente un punto alto dentro de cada punto. Ya he tejido el último punto alto y con esto ya hemos terminado el talón. Así es como nos queda el talón tejido. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es coser, cerrar esta parte del talón para poder seguir tejiendo y formar la parte de la pierna. Vamos a poner así la pantufla y vamos a coser de la siguiente manera. Vamos a doblar el talón así por dentro para que se nos quede con la parte de revés hacia nosotros. Vamos a insertar en este mismo punto donde tenemos el gancho y nos vamos al otro lado, a la otra parte de la pieza, y también insertamos el gancho a través de las 2 hebras. Tomamos lazada, sacamos y tenemos que sacar por el punto que tenemos en el gancho. Tenemos que ir haciendo puntos deslizados. En el siguiente punto insertamos y en el siguiente también. Tomamos lazada, sacamos y sacamos. Así, de esta manera tenemos que seguir hasta llegar al final. Insertamos, insertamos, sacamos y
sacamos. Aquí nos queda el último punto, tenemos que tener cuidado para que no se nos quede sin coser este último punto en la esquina tanto de un lado como del otro lado, que no se nos quede ningún agujerito. Ya hemos terminado de unir los últimos dos puntos, tomamos la azada y hacemos un último punto para asegurar. Cortamos la hebra y con esto hemos terminado la parte del talón. Ya después rematamos. Damos la vuelta y ya tenemos la pantufla formada. Así es como nos tiene que quedar. Ahora tenemos que tejer esta parte de la pierna dándole el alto que queramos. En mi caso he tejido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vueltas en punto alto. Volvemos a tomar el hilo gris y vamos a empezar a tejer. Tenemos que enganchar el hilo justo en este primer punto que tenemos, el que hemos unido. Sacamos hilo, anudamos. Volvemos a insertar en el mismo sitio para sacar la azada y subimos con 3 cadenetas en este caso. Y ahora para tejer esta parte del talón vamos a hacer en este primer espacio, que es más grande, donde tenemos la primera fila de puntos altos, vamos a tejer 2 puntos altos. Tomamos la azada y en ese espacio insertamos y tejemos 2 puntos altos. En la segunda fila de puntos altos, como ven, el espacio es más pequeño porque es donde hicimos la cadeneta de subida para dar la vuelta en cada una de las filas. Entonces vamos a insertar y solamente vamos a tejer un punto alto. En el siguiente espacio, es más grande, vamos a tejer 2 puntos altos. En el siguiente espacio, es el espacio pequeño, el de la cadeneta de subida, tejemos un solo punto alto. En el siguiente volvemos a tejer 2 puntos altos. Así tenemos que seguir 2 puntos altos, un punto alto. Y con esto ya tenemos tejida esta parte del talón. Llegados a esta esquina donde empiezan los puntos altos normales, aquí ya se nos marca cada punto donde tenemos que insertar el gancho, vamos a tejer aquí en esta esquina donde tenemos el punto alto, insertamos en esta esquina y tejemos punto alto. Y a partir de aquí un punto alto dentro de cada punto de la vuelta anterior. Estoy llegando a la otra esquina. Y ahora en esta otra parte del talón tenemos que tejer exactamente igual que en la otra parte, en la otra mitad. Entonces tomamos la azada, vamos a hacer el primer punto aquí en la esquina, es un punto alto solo. Y ahora el primer espacio que tenemos es pequeño, entonces vamos a tejer un solo punto alto. El segundo es un espacio grande, tejemos 2 puntos altos. El siguiente un punto solo, espacio pequeño. Así hasta terminar esta otra mitad del talón. Y en el punto este que hicimos aquí, al unir el talón, vamos a insertar y tejemos el último punto alto. Vamos a hacer a la vuelta como siempre, con un punto raso, un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Y de esta manera ya tenemos la primera vuelta tejida para ahora seguir tejiendo en círculo. Vamos a subir con 3 cadenetas, tomamos la azada y ahora en este primer punto insertamos y tejemos el primer punto alto. El siguiente punto, otro punto alto. Y así vamos a dar toda esta vuelta y todas las vueltas que queramos. A partir de aquí es muy sencillo, ya que simplemente tenemos que tejer un punto alto encima de cada punto alto de la vuelta anterior. Vamos a finalizar esta vuelta con un punto deslizado, un punto raso en el primer punto, subimos nuevamente con 3 cadenetas y volvemos a repetir otra vuelta de puntos altos. Así vamos a darle vuelta y vuelta, vuelta hasta tener el largo que queramos. Aunque no he terminado las 7 vueltas que quiero darle de largo a la pantufla, les quiero mostrar que con 3 vueltas así es como quedaría en altura esta parte. Yo me la he probado así, de esta manera también, y queda muy bonita. Si ustedes quieren hacer estas pantuflas para entretiempo, entonces la pueden dejar con esta altura. En mi caso, como la voy a hacer para estos días que está lloviendo y hace mucho frío, la quiero hacer un poquito más larga para que me abrigue mejor. Entonces esta es otra opción, que si ustedes quieren la pueden dejar así, solamente con 3 vueltas, que sepan que así podría quedarles. Voy a continuar tejiendo las 4 vueltas que me quedan y ahora les muestro la terminación del punto cangrejo. Ahora, para hacer la terminación en punto cangrejo, yo he usado los 2 colores con los cuales hice el dibujo y los he usado a la vez. Como seguramente muchas de ustedes saben cómo se teje el punto cangrejo, pero para las que son principiantes, indicarles que el punto cangrejo se teje al revés a como tejemos normalmente. Es decir, tenemos que ir tejiendo hacia atrás.
Vamos a insertar por este primer punto, yo voy a sacar las 2 hebras, ustedes pueden hacer la terminación en un solo color, volvemos a insertar el gancho por el mismo punto donde anudamos el hilo, sacamos y ya tenemos la lazada. Vamos a tomar hebra y hacemos un primer punto para que se nos quede subido. En el siguiente punto hacia atrás insertamos, sacamos, tenemos 2 puntos en el gancho, tomamos lazada y pasamos por los 2. En el siguiente punto insertamos, sacamos hilo, hebra, tenemos 2 puntos en el gancho, tomamos lazada y pasamos. Así tenemos que seguir con cada uno de los puntos. Simplemente insertar, sacar, 2 puntos en el gancho y pasar por los 2. Insertamos, sacamos, tomamos lazada y pasamos por los 2. Y de esta manera se nos está formando esta puntada que es la del punto cangrejo. He tejido el último punto y ahora vamos a insertar el gancho en este primer punto donde sacamos lazada e hicimos el nudo. Insertamos, hacemos un punto cangrejo y en este primer punto donde tejimos el primer punto cangrejo tenemos que insertar y tejer otro punto más. De esta manera, ahora al rematar, como ven, no queda ningún espacio sin tejer y el efecto que hace es que el tejido es continuo. No se va a notar la separación y no queda rastro de que aquí hemos finalizado y empezado las vueltas. Vamos a cortar los hilos, sacamos la hebra y ahora simplemente la tenemos que rematar por dentro. Ahora por último vamos a esconder todos los hilos, todas las hebras que tenemos por dentro que se nos han ido quedando y habremos terminado completamente nuestras pantuflas. Las podremos estrenar. Así es como nos ha quedado. Esta es la parte delantera, la parte del pie, esta es la parte de abajo, apenas se nota donde empezamos cada una de las vueltas, el talón y así es como quedaron. En las fotos podrán ver mejor cómo quedan puestas, ya que no es lo mismo verlas así en la mesa, recién terminadas, que puestas en el pie. Si han seguido el tutorial, han visto que son unas pantuflas muy sencillas de tejer y muy rápidas. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado con este tutorial, con esta nueva puntada, la del punto almendra que les he enseñado a tejer. Espero que se animen a tejerlas, ya sea para ustedes, para uso propio o como regalo para otra persona. En los próximos días iniciaremos un nuevo proyecto que les iré compartiendo fotos tanto en el canal, en el apartado de la comunidad, como en mis otras redes sociales. Así que no se pierda el nuevo tutorial. Les deseo que estén bien, mucha salud y hasta el próximo tutorial. ¡Hasta pronto!